Momento do Patrimônio. Os bens materiais e imateriais da URGS pela rádio da Universidade 1080 AM. Produção e apresentação, Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. Teremos hoje uma edição especial do programa, recebendo 3 palestrantes do 2º Seminário Comemorativo ao Dia do Patrimônio Histórico, realizado de 27 a 29 de agosto pelo SPH. Estão conosco Carlos Bastan Lacasa, que é graduado em Arquitetura pela Escola Técnica Superior de Arquitetura de Madrid, é gestor cultural, tendo trabalhado em mais de 100 projetos de obras de infraestrutura culturais públicas no Ministério da Cultura, na comunidade e na Prefeitura de Madrid, onde desenvolveu o projeto Matadouro. Ele também é coordenador geral de bienais de arquitetura na Espanha. Maria Luísa Belido Gant, doutora em História da Arte pela Universidade Carlos III de Madrid, professora de História da Arte, coordenadora do Programa de Doutorado de História e Artes e do Mestrado Universitário de Museologia da Universidade de Granada. E Ana Lúcia Meira, que é graduada em Arquitetura e tem doutorado em Planejamento Urbano e Regional pela URGS, e foi servidora do IPHAN de 1983 a 2013, tendo sido superintendente da seção do Rio Grande do Sul de 2003 a 2013. Atualmente, Ana Meira é professora no curso de Arquitetura e Urbanismo da Unicinos. Como sempre, eu e Diego nos revezaremos nas perguntas. Vamos começar com o arquiteto Carlos Bastan Lacasa. Arquiteto Carlos, quais são as principais preocupações do arquiteto interessado na proteção e na valorização do patrimônio edificado? Podríamos considerar que el patrimonio está constituido por bienes culturales que han sido heredados por las anteriores generaciones y que las hemos recibido a lo largo del tiempo. Nuestra primera obligación es transmitir a las próximas generaciones esos bienes que hemos heredado en mejores condiciones, a ser posible, e incluso incrementar ese patrimonio. En ese sentido, las preocupaciones son la identificación de esos bienes. En segundo lugar, la conservación preventiva de esos bienes. Si es necesario, la restauración para recuperar valores perdidos que son posibles recuperar, pero también dar un buen uso social a todos los ciudadanos. En ese sentido, aparece el tema de la utilización del patrimonio para contener usos públicos que son necesarios. Y ahí aparece todo el mundo de la rehabilitación, de dar un nuevo uso. La palabra rehabilitación en castellano, en español, tiene 2 acepciones. Una es dar un nuevo uso y otra es dar más dignidad. Esa doble labor de dar dignidad, quizá la dignidad perdida del patrimonio que hemos heredado, y dar un uso socialmente útil y necesario, es una de las preocupaciones. Pero también todo eso tiene que estar seguido de la gestión. Si nosotros conservamos bien el patrimonio y lo identificamos, si nosotros lo conservamos, si lo restauramos, si lo rehabilitamos, y en la rehabilitación incluso podemos añadir de una manera cuidadosa valores de la arquitectura del presente. Y en ese sentido ya no es solamente que transmitimos los valores del pasado, transmitimos los valores del pasado añadiendo otros del presente, para que a su vez en el futuro esos valores dobles sigan ese mismo proceso. Pero es muy importante que para que el público, los ciudadanos, lo puedan disfrutar, en el doble sentido simplemente de contemplarlo, pero también de usarlo, sobre todo el patrimonio arquitectónico no es para verlo, el patrimonio arquitectónico es para vivirlo.
Si es así, es muy importante cómo se gestiona para que llegue también al público, digamos, ese bien cultural rehabilitado. Esa ha sido la trayectoria más interesante que ha sucedido en España, sobre todo desde los años 80, que España, digamos, que necesitaba de todo tipo de servicios al público, necesitaba nuevos museos, nuevos centros culturales, nuevas bibliotecas, incluso nuevos hospitales, etc. Una parte de ello se vio que se podía albergar en edificios del pasado, y de esa manera se ha conseguido no solamente conservarlo, sino al mismo tiempo que resuelva problemas, carencias que antes se tenían. Arquiteto Carlos, o Matadouro de Madrid é o tema da sua palestra no nosso seminário. No que consiste esse projeto e quais os aspectos que marcam o processo de gestão dele? Continuando con estas mismas ideas, en realidad lo que se ha hecho en Matadero Madrid es intentar que las ideas que he explicado antes se llevaran a cabo. Matadero Madrid está ubicado en un antiguo matadero, como su palabra indica, que se creó a partir de 1910, que ahora mismo está considerado patrimonio industrial. Quizá hace 50 años no hubiera sido considerado patrimonio, pero el concepto de patrimonio es cambiante y es extensivo. Entonces ahora sabemos que eso es patrimonio y que puede y debe ser no solamente conservado, sino rehabilitado. Es un complejo muy grande, está en 14 hectáreas, tiene en total 85.000 metros cuadrados, es una arquitectura de pabellones y se fue quedando sin uso. En el año 2003, cuando llegó el equipo al ayuntamiento al cual yo pertenecí, vimos que era muy importante no solamente conservarlo, sino darle un uso útil para la ciudad y conectarlo además con un gran proyecto urbano de transformación, que era la transformación del río, de manera que se convertía en un proyecto estratégico, no solamente desde el punto de vista de la restauración o la rehabilitación de patrimonio, sino incluso de cómo ayudar a la cohesión social de una zona que era en cierto modo deprimida. De manera que se concibió el proyecto también al servicio de lo que se pensaba en ese momento que Madrid necesitaba, de lo que carecía en el campo de la cultura. Madrid había alcanzado un nivel importante en el campo de las instituciones de conservación, tenía grandes museos, tenía una red de bibliotecas muy importante, había grandes espacios de exhibición, pero Madrid no tenía espacios de apoyo a la creación, no tenía espacios para ayudar a los creadores de todo tipo. Y pensamos que era posible, digamos, al mismo tiempo que se conservaba, se restauraba y se rehabilitaba este complejo, era posible dotar a la ciudad de algo que carecía, en el cual no solamente estaría al servicio de todos los ciudadanos, por supuesto, sería un centro cultural metropolitano dedicado a la creación y, por lo tanto, que también estuviera al servicio de los creadores, de los diferentes creadores de la ciudad. Ese fue el proyecto. Y los aspectos más relevantes han sido también que se ha considerado como un lugar de experimentación en todos los sentidos y, entre otros, también de nuevas formas de gestión, de gestiones de formas diferentes, menos burocráticas, más ágiles, incluso que puede permitir obtener recursos para que, sin estar en contra de los principios de la cultura pública, para que no todo dependa de los impuestos de los ciudadanos, para que dependa menos de los impuestos de los ciudadanos. En ese sentido, ha sido una arquitectura, es una forma de trabajar en la arquitectura más barata. Hemos trabajado con una estética industrial que no necesita materiales ni acabados caros. Hemos trabajado con un sistema muy flexible, de manera que sea el propio uso el que vaya
conformando en parte la arquitectura, y lo más satisfactorio de la actuación es que se ha conseguido culminar en un tiempo bastante rápido, porque se ha hecho en menos de 8 años, se ha conectado con el río, y hoy en día la mayor parte de los creadores de Madrid consideran que eso es su espacio, y los ciudadanos saben que es su espacio, y el año pasado creo que hubo más de 700.000 visitantes. Agora passaremos às perguntas para a professora Maria Luísa Belido Gant. Professora, quais são os desafios dos museus e dos espaços expositivos neste momento? La verdad que se trata de una pregunta muy amplia, porque los desafíos, ¿desde qué punto de vista? La gestión, la educación, las propias colecciones, la implicación de la institución en la sociedad. Hay que entender que el museo es una institución fundamentalmente poliédrica, con muchas definiciones en sí misma, con lo cual, dependiendo del punto en el que nos pongamos, podremos hablar de unos u otros desafíos. Yo sí pienso, en relación con el tema de la palestra que voy a impartir en este curso, que quizá uno de los grandes retos del museo en este momento es que se abra a otro tipo de públicos. Y me explico. Normalmente en los estudios de público que se hacen en los museos, la media nos habla de un público, salvo excepciones, de cierta edad. El gran reto es conseguir un público más joven. ¿Cómo podemos conseguir atraer ese tipo de público a los museos? Yo creo que a través de las nuevas tecnologías, de las tecnologías de la información y de la comunicación. Hoy en día, donde prácticamente toda nuestra vida pasa por el teléfono móvil, por el celular, por los videojuegos, después hablaremos si quieren de los videojuegos en relación con los museos, yo creo que uno de los retos que tiene el museo es adaptarse y abrirse a los lenguajes tecnológicos para atraer a un tipo de público que quizás entiende el museo como una institución un poco al margen de su realidad, que su realidad es otra. Entonces, lo tecnológico vinculado al museo puede crear un tipo de público al que a lo mejor una institución más tradicional o más convencional no consigue llegar. Por eso hoy en día los museos están cada vez implementando más, utilizando más todos los temas relacionados con la tecnología, no solo desde un punto de vista más tradicional, es decir, la tecnología vinculada a la museografía, en lugar de una cartela tradicional pongo una pantalla táctil, sino que el museo lo que está haciendo es utilizando todas las potencialidades del medio digital, es decir, está dentro de las redes sociales y hoy en día cualquier museo que se precie, desde un museíto muy local hasta el Museo del Prado, el MoMA o el Guggenheim, está vinculado a las redes sociales, da información continua de las actividades que esté realizando, pero no solo eso, el museo se convierte en un intermediario que permite que sea el propio usuario el que aporte información y contenido sobre el propio museo. Hay un caso muy significativo, una pequeña anécdota. Normalmente se critica mucho, o por lo menos al principio se criticaba mucho Wikipedia. Se decía que bueno, que la información que estaba en Wikipedia, que no era exacta, que no era correcta. Y llegó un momento que los museos se dieron cuenta de que el primer acercamiento que hace un internauta al museo es entrar en Wikipedia y poner Hermitage. ¿Qué hizo el Hermitage? Ellos colgaron la información del museo que ellos querían que apareciera en la Wikipedia. Porque podemos seguir dándonos golpetazos en contra del muro, pero es que no vamos a romper el muro. Utilicemos las potencialidades en beneficio de la institución. Si el público normal va a utilizar, público normal me refiero no especializado, va a utilizar ciertos lenguajes digitales para acercarse al museo, el museo tiene que abrir la mente y utilizar esos mismos lenguajes como forma quizás de captar a outro tipo de público. Professora Maria Luísa, como é a relação entre os novos formatos das artes visuais e os projetos de museologia e como se dá a conservação dessas obras? Bien, cuando hablamos de nuevos formatos visuales, ¿a qué nos referimos? ¿Nos referimos al arte digital o nos referimos a arte de las últimas tendencias? Porque una de las cosas que también ha
propiciado, ha dado pie el medio digital, es que surja el arte digital. Un arte digital que se caracteriza fundamentalmente por ser un arte aobjetual, es decir, no son objetos. Es un arte diseñado por creadores digitales desde la pantalla de un computador para ser visto desde la pantalla de un computador. En ese sentido, ¿cuál es el papel del museo? ¿Convertimos la sala de un museo en un cibercafé, donde yo pongo todos los monitores del ordenador, del computador para que se puedan ver? Es decir, yo pienso que el reto es que quizás ese tipo de creaciones, su espacio expositivo no es un museo, no debe ser un museo. ¿Qué ocurre? Que al final detrás de esas obras están los creadores, que siguen tentándose de que sus obras entren en el museo, con lo cual se produce un contrasentido. Son obras que se crean para ser vistas a través de la red y a través de un computador y terminan entrando al museo porque en el fondo el museo es la institución que legitima esas obras. Si esas obras están en el museo, tienen más calidad, se sobreentiende que son mejores, porque el museo, institución del siglo XVIII, sigue dándole valor a esas obras que se están haciendo en el siglo XXI. Con lo cual, dependiendo de qué hablemos del punto de las obras de creación, podremos hablar de una forma o de otra. Si nos referimos a unas obras de creación contemporáneas, pero objetuales, objetos, yo pienso que el gran reto, y hoy que hemos estado visitando el Museo Ibere Camargo, que es fantástico, el gran reto es conseguir que haya un diálogo entre la arquitectura del edificio y las propias colecciones, que no siempre se consigue. Muchas veces nos encontramos unos contenedores fantásticos con una colección no adecuada para el espacio, o nos encontramos una obra fantástica en unos espacios arquitectónicos a lo mejor demasiado tradicionales. Yo creo que uno de los grandes aciertos del Ibere Camargo es ese diálogo que se establece, sobre todo en las salas expositivas de la última planta, entre la exposición, en este caso temporal, y la propia arquitectura del edificio. Conversaremos agora com a professora Ana Lúcia Meira. Professora, por que o patrimônio é uma ideia em transformação? O patrimônio é um universo de bens que a sociedade, foram escolhidos pela sociedade, foram dotados de significado, né, a partir de valores que a sociedade, em determinado lugar, em determinado estágio, né, do seu desenvolvimento, pôde usufruir, pôde dotar, pôde atribuir a esses bens. Os valores da sociedade, como disse o professor Carlos, eles mudam com o tempo. Por exemplo, há bens patrimoniais que foram tombados nos anos 40 que talvez hoje já não fossem dotados de significado para a nossa sociedade. Bens que nós consideramos significativos hoje não foram considerados assim nos anos 40, nos anos 50, né? Então, é uma modificação quase que diária, né? E potencializada hoje pelas redes sociais, pela velocidade com que o conhecimento sobre as coisas, sobre o nosso universo chega até cada um de nós, né? No caso brasileiro, essa trajetória de mudança, né, dos valores é bem interessante porque o patrimônio, a construção da ideia de patrimônio no Brasil surgiu em nível nacional e a partir de um grupo de intelectuais da vanguarda artística da época. Então, ao contrário de muitos países onde eram os intelectuais conservadores, né, que admiravam o passado, que queriam voltar ao passado, que o passado era bom, no Brasil foram justamente jovens que entendiam que o passado brasileiro podia ser um grande salto para o seu futuro, né? Então, com uma visão muito contemporânea, digamos, do que poderia representar essa noção de patrimônio para a construção da nação brasileira, que não fazia muito tempo tinha se independizado, né, enfim, tinha proclamado a sua independência. Então foi um esforço enorme junto a outras iniciativas também do governo de Getúlio Vargas, no sentido de construir uma nação, não é? E ao longo do tempo nós percebemos que valores que eram muito incidentes
nos anos 30, 40 e 50, por exemplo, o valor histórico, o valor artístico, ao longo do tempo, particularmente aqui na região sul do Brasil, sofreram uma inflexão grande. Nos anos 70, por exemplo, que Porto Alegre é uma das primeiras cidades a convocar um conselho de patrimônio histórico e cultural, a ter uma lei de tombamento municipal. Foi o segundo município no Brasil que teve lei de tombamento municipal, a inserir no plano diretor diretrizes relativas à preservação do seu patrimônio. A prefeitura estuda nessa época e estabelece uma série de outros valores que são relevantes também nessas escolhas que a cidade faz, que a sociedade faz sobre o seu legado. Então, valores como de referência cultural, raridade formal, compatibilização urbana, são muito novos no contexto brasileiro da época e pontuam as escolhas que são feitas a partir dos anos 70. Né? Mais recentemente, a inserção das questões relativas ao patrimônio imaterial, que são muito fortes no Brasil, né? O contexto cultural brasileiro é riquíssimo, é vastíssimo, né? E aí novos valores também se impõem. E hoje em dia, falando em paisagem cultural, por exemplo, então, o mundo é o patrimônio. Então, se ampliou muito esse conceito, colocando até um pouco de dificuldade aos órgãos de preservação para legitimar, né, aquilo que o Estado vem a considerar enquanto patrimônio oficialmente. Professora, e dentro desse contexto que a senhora está falando, de novas perspectivas, quais são os elementos que compõem essa ideia de patrimônio cultural no Brasil hoje? O que está inserido dentro disso? Hoje, as ações mais contemporâneas, mais novas, se voltam ao patrimônio imaterial de enormes grupos sociais, né? Desde a capoeira, a maneira de fazer o acarajé, aqui no Rio Grande do Sul, a maneira de fazer na região doceira de Pelotas, o patrimônio dos negros relacionados ao massacre de Porongos, dos índios Mibiá-Guarani em relação às ruínas de São Miguel das Missões, as lidas campeiras, que estão desaparecendo também, né, na nossa campanha, no Pampa. É um universo muito grande, muito complexo, que envolve questões que estão fora da governabilidade dos órgãos de patrimônio, inclusive, né? Eu acho que essa é uma grande dificuldade, essa enorme dimensão que atingiu, né, o conceito hoje em dia, né? Paisagem cultural, que é um conceito formatado no IPHAN aí por volta de 2006, 2007, né? Muito novo também. Até hoje estamos aprendendo a lidar com esse conceito. Eu acho que a velocidade com que a sociedade também trabalha, pensa, interage hoje é um desafio enorme particularmente aí para as instituições, porque elas não têm essa agilidade, né? Não conseguem na sua burocracia albergar essa complexidade de sentidos, de manifestações, enfim, que se apresentam hoje em dia. Então, são desafios interessantíssimos, né, que todos nós, principalmente aqueles que trabalham com a preservação do patrimônio, têm que aprender, têm muito a aprender. Nós queremos agradecer a presença de vocês, tanto aqui quanto no seminário, e desejar uma boa noite a todos. Momento do Patrimônio é uma realização do setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura. Produção e apresentação de Guta Teixeira e de Diego De Vincenzi. Gravações Eloy Lopes. Mesa de áudio Fernando Rabelo. Boa noite a todos e feliz semana.